estudiar este pasaje de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 37. Y este pasaje es realmente especial para mí en estos momentos, por la situación que ustedes saben de la partida de mi hermana. De estos últimas semanas que pasó, he estado yo con mis hijos estudiando un material que se llama Abundando en Esperanza. Y el subtítulo de este material es Cómo resistir el desaliento y la desesperación. Y hace un par de días la lección que estábamos estudiando se titulaba Él da la victoria. Él, refiriéndose a Cristo, da la victoria. La autora comienza la lección haciendo conciencia de que no importa cuánta verdad conozcamos, mientras que estemos en este mundo, vamos a luchar, vamos a enfrentar muchas luchas. Y es verdad, aun cuando tenemos estas promesas tan hermosas, aun cuando las hemos creído, vamos a seguir batallando cada día con la tristeza, con el temor, con la confusión, con el sufrimiento, quizá por algún accidente que nos tomó por sorpresa, a lo mejor por un diagnóstico que no esperábamos, o a lo mejor la muerte de un ser amado. Ahora, experimentar todos estos sentimientos, hermanos, no es malo en sí. Solo confirma que somos humanos, ¿verdad? Pero esto nos debería hacer correr hacia Cristo para refugiarnos en Él y encontrar fortaleza, consuelo y aliento en Él. Pero si somos honestos, muchas veces la tentación de nuestra naturaleza pecaminosa nos puede llevar en una dirección contraria y entonces encontrarnos en la desesperanza, el desaliento, la duda, el temor. Y muchas veces en esos momentos es cuando llegamos a cuestionar a Dios. ¿Será que realmente Dios me ama? Nos llegamos a preguntar. Y si es que me ama, entonces ¿por qué permite que algo así me suceda? Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, vemos a dos mujeres que eran profundamente amadas por Cristo junto con su hermano, Lázaro. Pero también, precisamente porque ellos sabían que Jesús les amaba, causó en ellos un cuestionamiento mayor. Si Él dice que nos ama y ama a mi hermano Lázaro, ¿por qué entonces lo dejó morir? Y ellas no entendieron el motivo del retraso entre comillas, del Señor. Y nosotros muchas veces tampoco vamos a entender los motivos de Dios. Pero hermanos, no tenemos que entender los motivos de Dios, pero lo que sí tenemos que hacer es confiar que Él tiene un propósito mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Así que gloria al Señor por este bendito retraso, por permitir la muerte de Lázaro, porque a través de este evento Él nos revelaría una gloriosa verdad. Jesús era mucho más que un sanador. Jesús es mucho más que alguien que es como un tipo Santa Claus tratando de repartir buenas cosas a los suyos. No. Él es la resurrección y la vida. ¿Lo cree? Amén. Y hermanos, esta verdad ha impactado la vida de millones de personas, de millones de creyentes. Por medio del registro de este evento, nosotros hemos podido ver la gloria de nuestro Salvador. Gloria que nos da esperanza, gloria que nos da gozo, gloria que nos da consuelo, que nos da aliento, en lugar de desesperanza. Y hermanos, aunque tengamos altas y bajas, con sentimientos de desesperanza, de derrota, porque aún así podemos llegar a tenerlas, si usted ha creído en Cristo, el resultado final para usted y para mi vida es la victoria a través de Cristo. Tenemos un Salvador victorioso, pero también tenemos un Salvador compasivo, que no es ajeno a nuestro sufrimiento, que no solamente entiende, pero que Él estuvo dispuesto a llevar nuestro sufrimiento sobre sí. Así que hermanos, si tiene su Biblia ahí, yo le invito por favor, la abra en Juan capítulo 11,
Si quieren ponerse de pie, por favor, para leer el pasaje de la Escritura. Estamos entonces en Juan capítulo 11, versículos 17 al 37. Dice así la palabra de Dios. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde la pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Miren cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Vamos a dejarlo ahí, hermano. Si quieren tomar asiento, por favor. Entonces, vemos en el contexto anterior, en los primeros 16 versículos de este capítulo 11, un énfasis del amor de Jesús por los suyos. Juan el apóstol, quien escribe, quiere enfatizar precisamente eso, que Jesús amaba a una familia, que era Lázaro y sus hermanas, Marta y María, que en ese momento estaban pasando ya por una situación dramática. Lázaro estaba gravemente enfermo y entonces le notifican a Jesús. Y si usted ve ahí en Juan, en ese mismo capítulo, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, para ellas entonces era lógico asumir que ese afecto entrañable que Jesús sentía hacia ellos, moverían el corazón de Jesús para que él acudiera para sanar a Lázaro. Pero el Señor no lo hizo. Por ese amor que Jesús les tenía, dejó morir a Lázaro. Por amor, no fue a sanarle cuando sus hermanas esperaban que lo hiciera. Por amor. Ahora, ¿cuántos de ustedes llamarían a eso amor?
Si somos honestos, yo creo que la mayoría de nosotros no llamaríamos a eso amor. ¿Qué clase de amigo es Jesús? Y le voy a mostrar aquí una cita de este autor Warren Wiersbe. Él escribe en su comentario de esos versículos 1 al 16. Dice, el amor de Dios por los suyos no es amor de mimos. ¿Se entiende eso? No es amor de mimos. Es decir, no es un amor que mima. Ajá. Si usted ve a un niño que dice, ese es un niño mimado, ¿verdad? Y sigue, continúa la cita. Es amor que perfecciona. El hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos no es garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. Dice, después de todo el Padre ama al Hijo y sin embargo el Padre permitió que su amado Hijo bebiera la copa de aflicción y sufriera la vergüenza y el dolor de la cruz. Nunca debemos pensar que el amor y el sufrimiento son incompatibles. Ahora, creo que para nosotros es difícil asimilar que el amor de Dios permita que suframos, permita el sufrimiento. Porque cuando pensamos en el amor, a lo mejor de forma inconsciente, tenemos la idea de un amor romántico, donde todo es dulzura, donde todo es miel, donde todo es bienestar. Y segundo, pensamos que si alguien nos ama, entonces se trata de nosotros. Nosotros somos los importantes, no la gloria y la exaltación de quien nos ama. Así que, aunque Jesús amaba en verdad a Lázaro, Marta y María, Él dijo, se trata no de que Lázaro no muera, sino se trata de que el Hijo de Dios sea glorificado a través de la enfermedad de Lázaro. Ahora, solamente cuando el Espíritu Santo regenera nuestros corazones, es cuando nosotros podemos reconocer que lo que Jesús hizo por su amigo Lázaro es verdaderamente amor. Créame, este es el amor que el mundo no entiende. Este es el amor que busca algo más que darnos solamente una alegría momentánea. Es el amor que busca darnos un gozo pleno y eterno, que nos permita ver la gloria de Dios revelada en Cristo, para luego nosotros poder atesorarla por encima de cualquier cosa. Ahora entonces, versículos 17 al 19, entramos a nuestro pasaje. Y ahí es donde vemos ya un hogar en duelo y una fe nublada por la duda y el dolor. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro, ¿qué? Estaba ya muerto, ¿verdad? ¿Cuántos días tenía ya de muerto? 4. Esta mención de los 4 días es importante en ese contexto de los judíos, porque saben, ellos pensaban que el alma de los muertos permanecía cerca de su cuerpo en esos primeros 3 días. Pero al 4, el alma se iba para nunca más volver, por lo que ya no tenía posibilidad de que el alma regresara al cuerpo. Ahora, esa era una creencia, les digo, judía, pero no tenía ninguna base bíblica, ¿verdad? Para ellos, Lázaro entonces no tenía ninguna esperanza de revivir. No había duda de que aquellos que habían ido a consolar a las hermanas sabían que Lázaro estaba muerto. Así que la tristeza y el desconsuelo pesaba particularmente sobre ¿quién? Para María y Marta. Y quizá podemos imaginar lo triste y difíciles que debieron haber sido esos 4 días, con la duda o la confusión por el aparente retraso del Señor. ¿Por qué el Señor no vino? Es más, ni siquiera tenía que venir. ¿Por qué el Señor no simplemente dio la orden? Así como lo hizo para sanar al siervo de un centurión. Pero no lo hizo. Así que los retrasos, entre comillas, deliberados de Jesús buscan fortalecer nuestra fe, aunque por momentos nuestra fe sea nublada por el dolor. Pero debemos reconocer, hermanos, que muchas veces ese dolor se va a agudizar o se va a intensificar
por un escaso o imperfecto conocimiento de Cristo. Y cuando carecemos de ese conocimiento o de ese entendimiento de Cristo, nos va a llevar ¿a qué? Al cuestionamiento del amor de Dios. Y es lo que sucedió. Vamos al versículo 20 al 24. Ahí es donde vemos que el amor de Jesús es cuestionado por Marta. Tan pronto Marta oye que Jesús ya se acercaba a Betania, ella no se quedó sentada, ¿verdad? Como María, sino que ella salió y fue al encuentro de Jesús. Y entonces expresa un sentir honesto, sincero. En el versículo 21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque ella está cuestionando su tardanza, si usted pone atención a ese versículo, ella en realidad está expresando también su fe. Marta no tenía duda que el Señor tenía poder para sanar. Ella lo creía, pero no entendía que más allá iba el poder de Cristo. Pero ella deja ver que no había perdido su confianza en Él. En versículo 22 ella dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella entonces está reconociendo que Jesús goza de una relación íntima, particular con su Padre, que sabe que todo lo que el Hijo le pide al Padre, Dios se lo da. Pero ¿podría ser lo imposible? Y Jesús le responde claramente en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y es maravilloso ver cómo Jesús trata la tristeza de Marta para llevarla paso a paso, para dirigir su fe hacia Él mismo. Jesús le dio unas palabras maravillosas. Tu hermano resucitará. Marta no podía encontrar mayor certeza y autoridad que en estas palabras de Jesús. Pero vea lo que ella piensa. Ella le dice en versículo 24, sí Señor, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Yo sé que la muerte no es la que tiene la última palabra, Señor. Yo sé que hay resurrección de muertos. Y la habrá en el día postrero. ¿Tenía razón? Sí. Sí tenía. Pero tenía que entender que ella estaba delante de aquel que es, no el que será, sino el que es. Por eso le dijo el Señor, yo soy. Yo soy. Y a través de eso entonces Jesús, con su respuesta, revela su gloria en esa asombrosa afirmación. Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida está delante de tus ojos, Marta. ¿Tú crees que en el día postrero, en un día futuro, que tú no sabes cuándo va a ocurrir, finalmente llegará la gloriosa resurrección? Cuando tu hermano y todos los santos serán resucitados corporalmente de sus tumbas, eso es cierto. Pero lo que no sabías, Marta, es que yo soy la llegada de ese día. Yo soy la resurrección y la vida. Hoy, ahora, yo soy. Ahora escúchame atentamente, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, como tu hermano Lázaro, vivirá. Y todo aquel que vive, como tú y tu hermana, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta, yo soy exactamente lo que tu hermano necesita. Yo soy quien resucitará a tu hermano. Yo soy quien puede dar vida a tu hermano aún después de muerto. Yo soy exactamente a quien tú, que ahora respiras, necesitas. ¿Para qué? Para que no veas muerte,
Si bien tu cuerpo irá al sepulcro, ¿ya lo ves? Ahí está Lázaro, ahí está su cuerpo. Pero tu alma no verá muerte ni por una milésima de segundo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Me crees, Marta? Y Jesús ya había hecho afirmaciones al respecto. Vea lo que dice ahí en Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, hablando de sí mismo. Para que el que come, ¿qué? No muera. No muera. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué? Nunca verá muerte. Nunca. ¿Y nunca es? Nunca. No hay resurrección ni vida eterna fuera de Jesús. No la hay en ninguna otra persona. Solamente en Cristo. Jesús le estaba diciendo con esto a Marta: así es como te estoy demostrando cuánto te amo. He permitido la muerte de tu hermano para darte un gozo, una paz, una confianza, una esperanza mayor que tú no podrías tener si yo hubiese estado aquí y simplemente hubiera sanado a tu hermano. A ti te estoy revelando mi gloria y mi poder porque te amo. Ahora, hermanos, nosotros es como si estuviéramos parados ahí escuchándolo y podemos ver su gloria también. ¿Cómo? A través de lo que estamos viendo en su palabra. La pregunta para Marta no es: Marta, ¿crees que yo puedo levantar a tu hermano de los muertos? No. La pregunta es: ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Ve? Jesús quiere llevar a Marta, la fe de Marta, a un nivel más personal. Jesús no busca que su confianza esté en el acto, en su acción, sino ¿dónde? En su persona. En su persona. Hermanos, debemos entender que el amor de Dios para nosotros es el regalo de la gloriosa presencia de su Hijo, y con ello recibimos todas las bendiciones de su gloria. ¿Ha recibido usted ese regalo del amor de Dios? ¿Cuál es ese regalo? ¿Que el Señor haga lo que le pido? ¿Ese es el regalo de su amor? No. ¿Cuál es ese regalo? Cristo mismo. Cristo mismo. Lo ha recibido usted. Jesús es el único que puede conceder la vida eterna y prometer la transformación de la resurrección. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Creerle. Creerle. Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La respuesta de Marta es sorprendente, porque expresa su fe y confianza firme en Jesús. Y su respuesta nos muestra tres aspectos esenciales de su fe. Ella creyó que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías Salvador. Segundo, ella creyó que Jesús es el Hijo de Dios, y con ello ella está reconociendo su divinidad. Y tercero, ella reconoce que Jesús es el libertador prometido en el Antiguo Testamento, que vino a salvar, que fue el enviado de Dios. Digamos que Marta tenía una fe bastante sólida. Sin embargo, aún no le caía el 20 por completo. Y no le caería sino hasta que Jesús realizara el milagro en sí. Como nos pasa muchas veces a nosotros. Aunque nosotros podemos tener una fe verdadera, no comprendemos del todo las implicaciones de nuestra confesión hasta que vamos viendo su poder
revelado en su palabra y su poder revelado también, ¿dónde? En nuestra vida. ¿Y qué con María? Por cierto, hermanos, nada más aquí un paréntesis. Si usted ve el orden de la afirmación de Jesús es importante. Yo soy ¿qué? La verdad. La resurrección y la vida. Es ese orden. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? No podemos tener vida antes de ¿qué? De ser resucitados. Necesitamos que Dios nos levante de los muertos. Y no me refiero físicamente, sino espiritualmente. Resurrección y luego vida. ¿Y qué pasó entonces con María? Vamos a ver. Versículo 32, ¿no? Ya Marta, después de que ella expresó su confianza a Jesús y de haber recibido el consuelo de sus palabras, va en busca de su hermana María, que estaba en casa todavía lamentándose, rodeada por todas las personas que habían ido a consolarla. Y recibe ese mensaje en voz baja de su hermana. María, el maestro está aquí. Te llama. Y entonces, ¿qué hizo María? ¡Pum! En ese momento salió deprisa y todos los que estaban con ella la siguieron pensando que ella iba a ¿qué hacer? A llorar al sepulcro. María va a su encuentro y postrada a sus pies le dice llorando, versículo 32. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puede percibir ahí el reclamo? Señor, ¿dónde estabas cuando más te necesitamos? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Y yo no sé si usted alguna vez ha sentido ese peso del dolor de María. Señor, si tú hubieras hecho algo, no estaría yo con este dolor. No estaría yo sufriendo de esta manera. Si tú me amaras, no hubieras dejado que esto me pasara. ¿Y cómo respondió Jesús? En este caso Jesús le reveló su gloria a través de una profunda emoción que le causó o le provocó, ¿qué? Las lágrimas. Las lágrimas. Entonces, versículo 33. Dice entonces el pasaje, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, ¿qué pasó? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo el Señor? Lloró. Lloró. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿qué provocó esta carga tan emotiva en nuestro Señor? ¿Qué le provocó las lágrimas? Y a ciencia cierta, hermanos, nosotros no lo sabemos. Pudo ser una combinación de varias cosas. Empatía y ternura por el sufrimiento de sus amigos en Betania. Por ver la condición de desesperanza de aquellos que lloraban. Ahora, lo que sí es seguro es que Jesús no lloró por desesperanza. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a hacer. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que la palabra griega, que se traduce ahí en la Reina Valera como se conmovió profundamente, en el versículo 33, también se usa en otras ocasiones para describir enojo o indignación. De ahí que algunas versiones traducen su emoción como un enojo. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Nueva Traducción Viviente. Si ve ahí el versículo 11:33, lo traduce así. Cuando Jesús la vio llorando,
y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Yo me inclino a que esa traducción, más que la palabra enojarse, es se indignó. Se indignó en su interior. Pero sea enojo o indignación, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué? Y algunos eruditos piensan que se indignó por ver la tristeza superficial de esas personas que acompañaban a los dolientes. De hecho, había una tradición judía que consistía en contratar a mujeres que asistieran para la sepultura y que lloraran. Otros piensan que Jesús en ese momento sintió enojo contra el pecado por ver las consecuencias de por el dolor, la tristeza y desolación que produce la muerte. Personalmente, y aquí a usted yo le doy la libertad para que elija, ¿verdad? Pero yo me inclino más bien por otra razón, y es que él se indignó y se conmovió profundamente, porque aquellos a quien él amaba profundamente, en este caso, María y Marta, no pueden ver la profundidad del amor que él tiene para ellos. Y en lugar de eso, ellos ponen en tela de juicio su amor por Lázaro y por ellas mismas. Hubo otra ocasión también en que vemos a Jesús también derramando lágrimas, llorando, y esa fue cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y ahí está el pasaje. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses, a lo menos en este día, si tú conocieras, si tú entendieras lo que es para tu paz, el motivo por el que estoy aquí, lo que estoy a punto de hacer, porque el amor me ha movido, porque te amo. Dice el pasaje, mas ahora está encubierto de tus ojos. Así que por un lado, están los que están cegados completamente al amor de Dios, aun cuando se ha expresado en la forma más sublime en Cristo. Por otro lado, estamos aquellos que hemos creído en Él y que somos objetos de su amor sacrificial, somos objetos de su amor fraternal, pero que a pesar de que creemos que Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir a rescatarnos, a pesar de que creemos que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a pesar de que creemos que Él ha pagado la totalidad de nuestros pecados y que Él nos ha dado vida eterna, aún así nos atrevemos a cuestionar el amor de Dios por nosotros, cuando Él no actúa en el momento y en la forma que nosotros quisiéramos. Hermanos, yo lo he hecho. Yo he cuestionado su amor. ¿Cuántas veces usted, que dice creer en Cristo, ha puesto en duda su amor? Y tal vez usted diga ahorita, yo nunca. Y gracias a Dios por eso, si es así. Y espero que usted siga diciendo nunca. Pero puede ser que un día, cuando usted esté enfrentando ese profundo dolor y que no logre ver la mano de Dios, que no logre ver el rostro de Dios, usted diga, ¿y dónde está tu amor? Ahora, lo increíble, hermanos, de esto es que a pesar de eso, Dios no nos da una patada, ¿verdad? No deja de amarnos. Aunque sí le duele nuestra miopía espiritual, Él aún así está dispuesto a revelarnos su gloria, como lo hizo con Marta y María. Pero miren,
Independientemente del motivo que provocó las lágrimas de nuestro Señor, lo que estos versículos nos dejan ver es precisamente esa profunda emoción de Cristo. Una revelación gloriosa de su carácter, porque nos dejan ver que el Cristo que adoramos no es una piedra. Él siente. No es un Salvador sin emociones. No. Tenemos un Salvador que se conmueve, que tiene emociones profundas y que no es ajeno a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a nuestras dudas, a nuestros cuestionamientos. Y que no solo nos entiende, puesto que Él mismo estuvo dispuesto a experimentar el dolor en esa cruz, pero estuvo dispuesto a llevarlo sobre sí. ¿Qué amor más grande que es? ¿Qué amor más grande que es? ¿El de su mamá? ¿El de su esposo? ¿Su esposa? ¿Cuál? ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Ahora, vamos al versículo 36 y 37, donde vemos que el amor de Jesús realmente el mundo no lo entiende. Aunque los judíos que acompañaban a la familia de Lázaro, ellos interpretan la razón de sus lágrimas. ¿Y cómo lo interpretaron? ¿Qué dijeron? Versículo 36. Miren, cuánto le amaba. Pero en realidad, esa afirmación tiene una gran incógnita con respecto a ese amor. Porque justo dice en el versículo 37, en verdad le amaba, pero si le amaba tanto, no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho que Lázaro no muriera. ¿Qué acaso, siendo el amigo de Lázaro, pudo haber hecho algo? Y la respuesta es sí. Jesús pudo haber impedido su muerte, pero en lugar de eso iba a ser un milagro mucho más poderoso, mucho más grande, que traería una esperanza y un gozo no solamente a la familia, sino a todos los discípulos que eran testigos de lo que Jesús iba a hacer, pero también a multitud de almas que un día creerían en Él. Y yo espero que entre esas almas esté la de usted. Debemos entender que Jesús siempre tiene un propósito mayor en mente que solamente sacarnos de un apuro momentáneo. Su deseo no es simplemente darnos una vida cómoda y desaparecer toda dificultad que se nos presente. Él sí quiere bendecirnos, pero siempre con la intención de que sus bendiciones no sean para nosotros solamente decir mías, sino que bendigan también a los demás, que fluyan a los demás. El revelar su gloria en sus palabras, en su afirmación, en su profunda emoción, no solo fue de consuelo para ellas, sino para ¿quiénes? Millones. Ahora, yo espero que sean de consuelo y aliento también para usted, porque Cristo entonces también reveló su gloria a través de su poder, resucitando a Lázaro, como un testimonio de su afirmación. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora la pregunta es,
¿cómo puede ser una realidad para nosotros? ¿Cómo es que nosotros podremos ver la gloria de Dios en Cristo? Cree y verás la gloria de Dios. Mire, aun y cuando Marta había afirmado que ella creía en la afirmación de Jesús, al momento que Jesús manda remover la piedra del sepulcro, Marta, ¿qué dijo en forma de protesta? Ella le dijo: Señor, ya tiene 4 días. Ya tiene 4 días ahí, no creo que es buena idea mandar remover la piedra, porque apesta. Apesta ya. ¿Y qué le responde el Señor? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si tan solo, Marta, estás dispuesta a creer, me verás hacer un milagro que solo Dios puede llevar a cabo. Verás la gloria de Dios revelada en mí. Pero primero debes creer, para luego ver. ¿Ve el orden? El mundo piensa ver para creer, ¿verdad? Pero Jesús dice no. Creer para ver. Y le hago la pregunta entonces que Jesús hizo a Marta. ¿Cree esto? ¿Usted lo cree? ¿Cree que Jesús es quien dijo ser? Yo soy la resurrección y la vida. Y si usted en verdad lo cree, esta realidad le dará una esperanza segura. Porque sabrá que a pesar de tener que pasar por un valle de dolor, de sufrimiento, y finalmente la muerte, lo único que la muerte podrá hacerle es conducirle a la gloriosa presencia de su Salvador. Si cree, verá la gloria de Dios. Pero no tiene que esperar la muerte para verla. Puede ver la gloria de Dios cuando. Hoy. Dios le irá revelando a medida que usted lo conozca. A medida que usted siga confiando en aquel que es la resurrección y la vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, qué hermoso consuelo es el que tú nos has dado, Señor, a través de esta afirmación gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que te damos gracias, Padre, porque ahora tenemos esta esperanza segura de que lo único que la muerte puede lograr en nosotros es llevarnos precisamente a esa manifestación gloriosa en tu presencia, a plenitud. Y por ahora, Señor, podemos aún ver tu gloria, pero la vemos a través de un velo todavía, pero nos la sigues revelando. Te damos gracias por eso, Señor. Padre, también pedimos que nos perdones, porque ciertamente, Padre, somos muchas veces como esos niños mimados, que cuando tú no haces lo que nosotros queremos que hagas, cuando no lo haces en el momento que nosotros queremos que lo hagas, pensamos, Señor, que quizá tú no nos amas, como dices hacerlo, pero somos realmente necios. Y nuestro entendimiento es corto, Padre, porque no alcanzamos a ver la dimensión de ese profundo amor que tienes por nosotros. Y Padre, también si nosotros no te conocemos,
si no conocemos tus promesas, si no podemos apreciar tu gloria. Seguramente, Padre, cuando tú permitas que atravesemos por ese valle del dolor, del sufrimiento y de la pérdida, vamos a sufrir más. Vamos a llorar, Señor, con desesperanza. Pero, Padre, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros corazones ese deseo de poder conocerte más y de pedirte, Señor, que cada vez reveles más y más de tu gloria en nuestra vida, para que nosotros entonces podamos experimentar la plenitud del gozo que tú tienes para nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas. Y Señor, te damos gracias también, porque sabemos que tú no eres una piedra ahí sin sentimientos, que nuestro Salvador se conmueve y que no es ajeno a nuestro dolor, que a Él le interesa y que Él se involucra precisamente porque Él quiere aliviarnos de ese dolor, dándonos su esperanza, dándonos su consuelo, dándonos su aliento, revelándonos su gloria. Gracias te damos, Señor. Y Padre, en esta hora, Señor, pues también te doy gracias porque tú me has permitido terminar este mensaje. Señor, tú sabes que estaba preocupado porque no sabía si iba a poder, si la emoción me iba a ganar. Pensando, Señor, pues en la situación que ha sucedido ahora con la partida de mi hermana. Pero te doy gracias, Señor, porque ella no ha muerto ahora. Sí, su cuerpo ya no responde, pero ella está más viva que nunca, porque está en tu presencia. No porque ella fue buena, sino porque ella creyó. Ella creyó que tu Hijo es Salvador, que tu Hijo es la resurrección y la vida. Y te doy gracias por eso, Señor. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y el resto de este día pidiendo tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.